Bien, vamos a comenzar ya nuestra clase. A ver, vamos a comenzar nuestra clase. Bien, seguimos en el estudio de la batalla de la mente. Decimos que en la mente siempre hay una batalla que es donde empiezan todas las cosas, ¿verdad? Lo que nos vayamos creyendo aquí va pasando al sentimiento y va pasando a la forma de vivir. Y en esta tarde vamos a considerar que Dios nos da la victoria, las victorias, poco a poco. Poco a poco. Vamos a hablar sobre ese tema, que Dios va en un proceso limpiando y edificando poco a poco, ¿verdad? A todos nos gustan las cosas rápidas, queremos café instantáneo, microondas instantáneo y todo instantáneo, ¿verdad? Pero Dios toma su tiempo y ya vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces, leemos en Deuteronomio capítulo 7 y verso 22. Ahí vamos a tomar el ejemplo, ¿verdad? Dice, está el pueblo por entrar a conquistar la tierra prometida y dice en ese pasaje, Deuteronomio 7, 22, y Jehová, tu Dios, echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. O sea, el Señor les dijo, os voy a dar la tierra, es vuestra, la tenéis ahí, pero la vais a conquistar poco a poco. ¿Para qué? Para que las fieras no se multipliquen, claro, que esté deshabitado, que esté vacío, y entonces el mal se va multiplicando más que lo bueno. Entonces, Dios no puede hacer, como a nosotros nos gusta, las cosas fáciles, las cosas rápidas, ¿verdad? De repente, ¿por qué? Porque esas fieras, vamos a decir, espirituales, están ahí, y cuando todo es fácil, cuando todo es sencillo, cuando no tenemos la capacidad ni la madurez, ¿qué ocurre? Pues que empieza a surgir fieras como el orgullo, como la soberbia, la autosuficiencia, el engreimiento, el pensar que yo por mí lo he hecho, ¿verdad? Esos son fieras espirituales que destruyen nuestra vida. Entonces, cuando las cosas vienen muy fáciles, cuando las cosas son sencillas, cuando las cosas vienen así sin lucharlas, no las valoramos. Y empezamos a equivocarnos. Entonces empieza a crearse en nuestra mente otras fortalezas que no es la fortaleza de Dios, que es lo que siempre decimos, ¿verdad? Esas fortalezas son las que debemos destruir para que las fortalezas de Dios se vayan edificando. Así pues, como decimos, esas fieras, esas cosas, ¿verdad? Que están ahí. Si Dios hace las cosas muy fáciles y muy rápido, pues nos llegamos a envanecer y poner en peligro nuestra estabilidad emocional y social. ¿Por qué? Porque nos vamos convirtiendo en algo que no somos realmente. ¿Y qué pasa? Cuando vemos a alguien que vive de apariencias, cuando un fanfarrón, cuando una persona prepotente, cuando una persona engreída, cuando una... ¿qué pasa? La repelemos, ¿no? No. ¿Por qué? Porque realmente no hay bondad, no hay. Entonces, cuando solo conseguimos apariencia, estamos vacíos por dentro. Y cuando uno está vacío por dentro, no tiene autoridad, no tiene poder, ¿verdad? Entonces, es peligroso porque cuando ya parece que todo está arreglado, entonces empiezan a venir otro tipo de ataques, ¿verdad? Cuando estamos mal, pues buscamos soluciones, buscamos salida, buscamos escapar. Pero cuando todo está bien, ya empezamos a ver las cosas tristemente de otra manera. En vez de llevarnos eso al agradecimiento y a buscar más de Dios, porque hemos visto que en Dios hemos conseguido victorias, lo que ocurre normalmente cuando ha sido fácil, cuando no hemos visto que era la gracia y el poder de Dios, ¿qué ocurre? Que empezamos a pensar que somos nosotros y ocurre constantemente. Hablábamos de esa persona que se sanó, ¿verdad? Que iba con muletas, se olvida uno rápido. Cuando ya estás bien, bueno, ya parece que no necesitas a Dios. Y debemos aprender que estamos así por la gracia de Dios, porque fuimos a Dios y Dios lo hizo. Entonces, dice el Señor, no voy a vaciar esta tierra
No, Dios no va a darnos todo lo que nos pertenece, no nos va a bendecir con todo el deseo que Él tiene de bendecirnos. ¿Por qué? Porque si lo hiciera todo fácil, todo de repente, las fieras espirituales se multiplicarían y nos destruiría. Eso que en un momento pensamos que es bueno, porque ha sido fácil, ha sido rápido, ¿verdad? Eso nos llega a destruir. Y lo vemos, lo vemos constantemente. Entonces, eso es un gran peligro que nos lleva a acomodarnos, a dejar de luchar, a creer que ya lo hemos alcanzado, ¿verdad? Y a volver de nuevo a la esclavitud que antes teníamos, sin darnos cuenta. Otro tipo de esclavitud, pero igual de esclavitud, con los mismos problemas y las mismas circunstancias. En Apocalipsis, capítulo 3 y versos 17 y 18, el Señor está hablando a los responsables de las iglesias que había en Éfeso, ¿verdad? Entonces, ahí les está hablando en Apocalipsis 3, 17 y 18 y le dice a uno de ellos, porque tú dices, ¿os dais cuenta del tema? Tú te dices a ti mismo, yo soy rico, me he enriquecido y ya no tengo necesidad de ninguna cosa. Y Dios le dice, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, tú crees que lo has alcanzado, que ya lo tienes, que ya no necesitas nada ni a nadie, ¿no? Y dice el Señor, pero tú no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que de verdad seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tú piensas que estás vestido, que eres fantástico y no te das cuenta que eres un miserable. Tú te crees que la gente te admira y la gente simplemente te desprecia, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no eres lo que tú dices que eres, no tienes lo que tú dices que tienes. Así pues dice, y unge tus ojos con colirio para que de verdad veas. ¿Qué quiere decir el Señor? Estás ciego. O sea, eso te ciega. Entonces, cuando todo es fácil, cuando todo nos llega rápido, cuando todo nos llega gratuitamente, cuando todo nos llega sin luchar, ¿qué ocurre? Que empieza a nuestra cabeza a venir una serie de ideas. Porque alguien decía que el diablo trabaja igual subiéndote para arriba que tirándote para abajo, ¿verdad? Si tú te crees que eres grande, te va a decir, sí, tú eres el más grande, tú te lo mereces todo, tú eres el más valiente, tú eres el más inteligente, la gente no te comprende, la gente no te respeta porque tú eres tan grande que te tienen envidia. ¿Quieres ser grande? Anímate que el diablo te va a ayudar a ser grande. Y si tú crees que eres pequeño, el diablo te va a decir, es verdad, eres un miserable, tú no vales para nada, nadie te quiere, nadie te ayuda, no sirves para nada, ¿no? Entonces, realmente, todo eso, tanto para arriba como para abajo, eso viene de parte del enemigo, ¿eh? Y lo que trata es destruirnos. Por eso cuando el pueblo de Israel va a conquistar la tierra prometida, Dios le dice, esto va a ser poco a poco. Cada paso que deis va a ser vuestro, pero esto va a ser poco a poco. ¿Por qué? Porque si no, van a venir otros problemas que vosotros no sabéis, ¿no? Esto se lo está diciendo el Señor, a siervos, a pastores de las iglesias, ¿verdad? Le está diciendo, ¿tú te crees que es esto? ¿Por qué? Porque llega ese pensamiento de que tú eres, de que ya lo has conseguido, de que por tu valía, y entonces el Señor está hablando, no es por tu valía. Si vuelves a andar en tu carne, volverás a caer. El Señor le dijo a Nicodemo, mira, lo que es nacido de la carne es. O sea, tú puedes levantarte e intentarlo 1000 veces en tu carne y 1000 veces vas a caer. No caerás por las verdes y caerás por las azules, sino por las amarillas. Pero vas a caer, ¿por qué? Porque vas en tu carne. Lo que es nacido de la carne es carne. ¿Y qué va a dar? Los frutos de la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Pues ya lo sabéis, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, es necesario que nazcas del Espíritu. Del Espíritu. Porque ahí es donde está el verdadero poder. Cuando uno se da cuenta de que tu fuerza, tienes autoridad, tienes poder, pero porque dependes de Dios. Como aquel centurión, ¿verdad? Que fue a Jesús y le dijo, mi siervo está enfermo, y Jesús dice, yo voy a ir. Dice, no vengas, tú di la palabra, porque yo sé, yo soy un hombre que estoy bajo autoridad, y yo cuando digo a mis soldados, tú ve aquí, él va. Tú tienes autoridad. Entonces, descubrir que cuando tú estás bajo la autoridad del Señor,
tienes autoridad. Pero cuando ya no estás bajo la autoridad del Señor, cuando tú te crees que por lo guapa, lo guapo, lo valiente, lo listo que eres, es que lo tienes, estás perdiendo la autoridad de parte de Dios. Entonces, recordemos, ya lo dijimos la semana pasada, que no importa lo alto que uno esté, no importa. Si eres grande, como grande caerás. Y si eres pequeño, como pequeño caerás, si no eres consciente de lo que Dios nos está diciendo. Grabarlo en nuestra mente, grabarlo en nuestro corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Eso es. Entonces, ¿por qué soy? Porque Dios lo dice. Y si eso lo olvidamos, si solo decimos yo soy, y yo puedo, y yo tengo, y yo valgo, pues sin poner después la realidad de que es de parte de Dios, lo perderemos todo. Así pues, dice en Apocalipsis también 3.20. Apocalipsis 3.20. Fijaros lo que dice. Qué importante es esto, ¿verdad? Dice, está hablando el Señor a otra de esas iglesias y dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que aun siendo creyentes, hay áreas de nuestra vida donde están cerradas para el Señor. Y esas áreas de nuestra vida que cerramos al Señor, que no dejamos que Él sea el Señor de nuestros pensamientos o sentimientos o sabores o gustos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que ahí reina el enemigo. Esas son las semillas de cizaña que el enemigo siembra en la mente, ¿verdad? Es ahí. Dice, si alguno oye mi voz, ¿qué quiere decir? Señor, el Señor está hablándonos. Espabila, despierta, levántate. ¿No ves que si realmente te olvidas, no recuerdas de dónde vienes, quién es el que te ha puesto ahí, vas a caer, ¿no? Nos dice que hay áreas de nuestra vida que no están bien, si no están sujetas en autoridad al Señor. Eso es lo que nos da poder. Cuando uno va, es que lo que decíamos del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es una coletilla, lo decimos 1000 veces para ver si se nos queda grabado. Es decir, y en el nombre de Jesús, amén. No, eso no es así. Es ser conscientes de que el nombre de Jesús es el que da autoridad. Porque lo estás pidiendo porque estás bajo su cobertura, bajo su autoridad. Así pues, el diablo siembra muchas veces en nuestra mente las ideas de que somos grandes. Lo decíamos, que somos grandes. Y estamos dejando fuera al que de verdad ha hecho la obra. Por eso el Señor dice, no de golpe, no fácil, no todo gratis, ni mucho menos. Todo cuesta un esfuerzo, un trabajo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ir formando en nuestro ser, en nuestra vida, tiene que ir formando digamos como los cimientos. Los cimientos donde se va a establecer una vida de victoria se establece cuando uno lucha, cuando uno aprende a conocer quién es Dios. Y lo vamos grabando y en nuestra mente quedan los recuerdos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recordar, eso en la palabra de Dios está continuamente. Recordar, y recordar es un pensar. Recordar es pensar, recuerda de dónde saliste, recuerda de dónde te sacó, recuerda, dice el Señor a sus discípulos, recordar que no estoy reclamándoos que no habéis traído pan, recordar que cuántos comieron con 5 panes y 2 peces, 7.000, 12.000, cuántos, recuérdalo, porque eso te va a dar la fortaleza de decir, el Señor lo hizo, es verdad, lo que viene a mi mente y a mi corazón es mentira, no es cierto, porque Dios lo hizo, porque Dios lo hace, ¿no? Entonces ese recordar es traer a la mente lo que el Señor ha hecho y darle a Él la gloria, porque cuando a Él le damos gloria, recibimos gloria. Cuando tú le das la gloria a Dios, recibes gloria, porque Él te la da. Si Él no la quiere, si él no necesita que le demos gloria ni alabanza, Él lo tiene todo, ¿verdad? Es para nosotros. Cuando uno ora y ocurren cosas, es para nosotros, no es para Él. Cuando uno busca de Dios y aprende de la palabra, es para nosotros, no es para Él. Entonces la gloria se la damos a Él, pero la gloria Él nos la da a nosotros. Así pues,
Hay otros versículos en Apocalipsis capítulo 2 y versos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, dice el Señor a esos mismos creyentes, está hablando de los creyentes, cuidado, y le dice: pero tengo contra ti, le ha ensalzado, de hecho tienes muchas cosas buenas, eres muy valiente, estás predicando mucho, estás conquistando, estás levantando iglesias grandes, ¿verdad? El Señor le dice todo eso, pero ahora dice, Apocalipsis 2, 4 y 5, pero tengo contra ti, todo eso es verdad, pero las fieras, has conseguido mucho, pero las fieras te están devorando. Y le dice el Señor: y yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, hay ahí una fiera que has conquistado mucho, pero lo estás perdiendo todo porque te has olvidado que lo hace, lo hace posible, el que te da la victoria, el que te da la sabiduría, el que te da la revelación, la unción, para que puedas obrar y puedas hacer, soy yo. Entonces, has cerrado la puerta en ciertas áreas y le dice: recuerda, tengo contra ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Hay esa bendición. Dios te bendice. Pero Dios también quiere que seas consciente. Antes de la bendición tiene que venir un momento en el que seamos conscientes que dependemos de Dios. Y eso es una batalla, es una lucha. Y que constantemente nos olvidamos. Es así. Todos, ¿verdad? A mí también, yo también. Todos constantemente pasa un tiempo y nos olvidamos de que Dios lo hizo. De que fue Dios. Nos olvidamos de dónde venimos, dónde estábamos, en qué circunstancias nos encontrábamos, ¿verdad? Y cuando ya todo aquello pasa, ya parece como que pues no era tan complicado, ¿no? Ahora uno te da un diagnóstico y, como dicen algunos que no quieren creer, ¿verdad? Oye, mira, Dios se ha sanado de un tumor, y dice: eso es que se equivocan los médicos. Bueno, pues nada. Dale la gloria a la equivocación. Yo le doy la gloria a Dios. Eso es sabiduría. Eso es tener claro que es Dios el que está obrando. Que es Dios. A Él le tengo que dar la gloria. ¿A quién le quieres dar la gloria? ¿A que se equivocaron? Los médicos no saben hacer las cosas. O sea, eso que el análisis ese salió mal porque salió mal. No. Realmente Dios ha obrado ahí. Y tenemos que darle la gloria a Dios. Pero eso es una batalla. Es una lucha. ¿Y luego qué ocurre? Que se nos olvida otra vez, ¿verdad? Y tiene que venir el Señor a decirnos: mira, que no tú te dices que eres rico, que eres listo, que eres sabia, que eres sabio, que tal, que esto, que lo otro. Pero realmente no es así. Dependemos completamente de Dios. Y tenemos que guardarlo en nuestra mente. La renovación de nuestra mente va a tener lugar, pero va a ser poco a poco. Por eso Dios nos anima: no te desalientes. Que es la manera en que Dios trabaja. No te desalientes. Nos gusta todo rápido. A mí también, a todos. Nos gusta rápido. Nos gusta fácil. Oramos para que Dios quite los problemas. Oramos que se muera aquel que nos está amargando la vida. A veces se muere ya ¿verdad? Pero Dios dice: no, si lo tengo ahí para cambiarte a ti. Si lo tengo ahí porque tú necesitas ser cambiado. Eres tú el que necesita ser cambiado. Pero claro, llegar a entenderlo nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta. Entonces, la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón y de nuestra vida va a ser poco a poco. Y el Señor nos anima: no te desalientes, no te desalientes, no te desanimes, porque va a llegar un tiempo y vas a ver que todo esto que está pasando realmente tenía un porqué, tenía un propósito. Así pues, el enemigo quiere introducir en nuestra mente, ¿verdad?, que todo sigue igual. Claro, él señala nuestros fallos. Él viene con sus dardos de fuego y te dice: mira, tú no eres el buen cristiano, tú no eres buen cristiano, tú no eres buena esposa, tú no dices que no sé qué, que aquel otro día que predicaste, y ahora qué, ¿no? Viene y ¡buah! Y te tira un dardo de esos, y tu mente se viene abajo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras
He aquí que yo he puesto una puerta abierta delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, ¿qué ha hecho? Dice, has guardado mi palabra. Tú tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Eso está muy bien, hay que reconocerlo. Yo dependo de ti, lo cantamos, ¿verdad? Dependemos del Señor, somos del Señor. Sin Él no somos nada. Lo decimos, lo cantamos, pero en muchas ocasiones nos llegamos a creer que sí. Y ahí es donde el enemigo nos puede dar. Es ahí, cuando tú crees, porque ¿qué dice? Que la carne no puede contra lo espiritual. Por mucho que tú quieras luchar por tu carne, ¿verdad? Tú podrás hacer lo que tú quieras, pero eso no puede contra lo espiritual. El diablo es más fuerte que nosotros en la carne, pero no en el espíritu. Por eso dice la palabra que si nosotros le resistimos en el nombre de Jesús, Él huirá de nosotros. Pero si nosotros le resistimos en el nombre de Jesús, no si nos plantamos y decimos, yo que soy más listo que tú, dime versículos que yo te diré otros, ¿no? O dime lo que quieras, tal. Entonces, dice, tienes poca fuerza, lo reconoces, pero tú has guardado mi palabra. Has creído lo que yo te he dicho. Tú te lo has creído. Y lo has guardado, lo has retenido. En contra de los ataques, en contra de las confusiones, en contra de todas las cosas, tú has guardado mi palabra. Y cuando ha venido la duda, tú has dicho sí, pero Dios ha dicho. Y cuando ha venido el conflicto, tú has dicho, no lo entiendo, pero Dios lo ha dicho. Y cuando viene la caída, tú dices, no sé por qué, pero Dios me ha dicho. Has guardado mi palabra, quiere decir eso. Que en toda circunstancia uno reconoce, uno ahí busca en su mente esos momentos de la presencia de Dios y dice, yo sé que mi Redentor vive, yo no sé qué pasa, yo no sé por qué esto, no sé por qué aquello, yo no entiendo, no lo sé, pero yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me ayuda, yo sé que gracias a Él estoy donde estoy. Y ahora, dice el diablo, y ahora, pues ahora no lo sé. Claro, no te pongas a discutir con Él, te va a ganar, sabe discutir más que tú, sabe muchísimo más que tú. Sí, hasta se enfrentó con Jesús, fíjate si se cree que es sabio, se enfrentó con él, intentó engañarle. Entonces, dice la palabra que hemos leído, que Dios ha puesto una puerta abierta. Siempre tendremos una salida, siempre. Siempre. O sea, es que más fuerte que yo. Es que estaba ahí con unos amigos el otro día hablando, ¿verdad? Que fuman, son del otro gremio, del más para allá. Fuman y tal, y no sé qué, es que es muy difícil, que no puedo dejar, que no sé cuánto, estaba ahogando, que con una neumonía esa que llevaba encima y fumando. Digo, pues te vas a morir, ¿no te das cuenta? Digo, rompe con esa atadura, eso es una atadura, ¿no te das cuenta que te tienen esclavizado? ¿Eso cómo se hace? Pues dejándolo, ya está. Te lo planteas y dices, fuera, ¿no? Y claro, le hablo del Señor también, pero no quiere creer. Bueno, pues tú no creas, pero si tú de verdad, tú decides en tu mente y en tu corazón romper cosas, tú puedes romper cosas. Y nosotros como creyentes, mucho más. Dice la palabra, yo he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie la puede cerrar. Cuando tú quieras, saldrás de ahí. Créetelo. Has guardado mi palabra. Créetelo. Cuando tú quieras, saldrás de ahí. Es que estas cosas, no sé qué, cuando tú quieras, saldrás de ahí. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Nadie la puede cerrar. Así pues, dice en Deuteronomio que Dios no iba a echar de golpe a todas las naciones porque es peligroso para nosotros. ¿Os dais cuenta? O sea que si Dios lo hiciera tal, eso es peligroso para nosotros. ¿Por qué? Hemos señalado al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las fieras espirituales se van a multiplicar y no vamos a poder con ellas. Entonces el Señor dice poco a poco, poco a poco. Así pues, es peligroso para nosotros y nos está indicando que los peligros están ahí, esperando. La fiera, ¿os acordáis? Que dice la fiera está al acecho, ¿no? Está ahí, esperando. El diablo, como león rugiente, está alrededor a ver a quién puede devorar. Él está ahí, siempre está ahí. Entonces, cuando vea una debilidad, cuando ve el diablo aprovecha los momentos de debilidad.
Esos momentos en que uno se siente mal, ¿verdad? Dicen los médicos que hay unos virus que se llaman virus oportunistas, ¿eh? Que cuando uno está de bajón, cuando uno está con ansiedad, cuando uno está con depresión, ¿verdad? Es mucho más fácil que te infecten esos virus, ¿verdad? Y, de hecho, en los hospitales, pues siempre intentan dar esperanza y ser positivos, porque se ha demostrado que científicamente, cuando una persona es positiva, sus defensas se multiplican, ¿eh? Se multiplican. Entonces, el enemigo busca siempre esos momentos de bajón, de desánimo, en que has tenido un roce, en que con alguien, o en que anímicamente no te encuentras bien, o que viene la duda, viene el problema, y ahí es donde el enemigo, como esos virus oportunistas, se aprovecha y entra en la mente y la contamina, como el que vino a sembrar cizaña en un campo bueno de trigo, ¿verdad? Él viene y siembra. Así pues, el Señor traía a mi corazón, ¿verdad?, la historia del rey David. El rey David y el rey Saúl. El rey Saúl fue escogido así por gracia, por misericordia. Fue escogido así, sin más. Él iba por ahí buscando unas asnas que se le habían perdido a su padre. El profeta Samuel se lo encontró y dijo, el guapo, uy, qué guapo, qué fuerte, qué valiente, qué tal, ¿no? Y entonces, bueno, lo propuso de rey y ahí está, ¿no? De rey. No le costó nada. Y él al principio decía, yo soy muy humilde, yo no valgo nada, yo no soy nada, ¿verdad? Pero cuando tuvo el mando, a ver quién se lo quitaba, ¿eh? Y empezó a hacer barbaridades, cosas tremendas que no agradaban a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había un fundamento de comprender que la gracia de Dios, él al principio, su pensamiento fue que sí, pero no había un fundamento donde la autoridad y la presencia de Dios reinara en su vida. Y entonces cuando vinieron los momentos de facilidad, todo prosperidad, el reconocimiento y todas las cosas, se envaneció de tal manera que había quien lo trataba, ¿verdad? No había quien lo tratara. Sin embargo, el rey David fue escogido ya de jovencito, fue ungido como rey por Samuel, ¿verdad? Pero no reinó, por unos años no reinó. Y ahí estuvo de pastor de ovejas en el campo, ¿verdad? Hasta que vino a la batalla, mató al gigante Goliat, fue ya desarrollándose, ¿verdad? Estuvo unos años a la sombra de Saúl, del rey Saúl. Estuvo unos años ahí que intentó matarlo porque lo veía que este sí que era de verdad y él no. Y intentó matarle, pero finalmente fue rey. Pero cuando él fue rey, ¿verdad? Él dijo, Señor, ¿quién soy yo y quién es tu pueblo para que nos des tanto honor, tanto reconocimiento? Ahí había un cimiento bueno, ahí había un buen cimiento, ¿verdad? De saber de dónde viene la bendición, a quién hay que darle la gloria. Y cuando su esposa Mical, desde la ventana le criticó y le dijo, ay, cómo te has exhibido ahí delante de todos los criados y de los tal, porque iba danzando, porque traía el arca de Dios, ¿verdad? Traía de casa de Obed-Edom, traía el arca y iba súper contento, ¿verdad? Danzando. Y su mujer le llamó la atención. ¡Ey! Él dice, mira, yo no he danzado delante de la gente, yo he danzado delante de Dios. A ese Dios le dice a Mical, que era la hija de Saúl, ¿verdad? Le dice, a ese Dios que me eligió por encima de tu padre y de toda tu familia. Esto suena así un poco fuerte, pero así se lo dijo, ¿verdad? Yo danzaba. Eso es el cimiento, Ese es el cimiento. Cuando lo que Dios le dio, el ser rey, le costó su trabajo, le costó su tiempo, le costó sus años. Él entendió que era Dios, la mano de Dios que le guardaba y la mano de Dios que le guiaba. Y aun cuando tuvo oportunidad de matar al rey Saúl y ponerse por encima, el enemigo le diría, venga, mátalo. No, sí, bueno, los soldados, sus amigos, le dijeron, mátalo ahora, lo tienes en tu mano, ahora lo puedes matar. Y él dijo, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Bueno, había un cimiento, había unos cimientos donde se estaba edificando esa fe y esa convicción que Dios lo va a hacer, que Dios te lo ha dicho y Dios lo va a hacer, y has guardado mi palabra. Lo que yo te he dicho, tú lo guardas, tú lo crees, tú lo aceptas, por eso vives conforme a esa palabra. Y el rey David, para mí, era el ejemplo de eso, ¿no? El Saúl, el que todo se le fue fácil, y David, al que le costó todo, ¿verdad? Él supo valorar y supo a quién darle la gloria. Y hasta el momento que murió, le daba la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? La lucha y el sufrimiento es lo que realmente
reconoce el valor de lo que Dios nos da. Es que a veces no valoramos lo que Dios nos da. No. Ha habido mucha gente que me ha dicho, ora por mí, ora por esto, y Dios ha hecho milagros. Y luego y te he visto, no me acuerdo. Y digo, bueno, realmente, ¿por qué? No lo valoras. Si hubieran, como le dijeron los criados a aquel general Naamán, ¿verdad? Si Dios te pidiera cosas gordas, ¿tú no lo harías? Claro que sí, madre mía. Gente que me dice, si yo le digo, es que tienes que ir de rodillas de aquí a allá y tienes que dar una ofrenda de 500 euros a no sé qué, y voy a orar por ti y Dios va a hacer el milagro. Lo hubiesen hecho. Pero un juego gratis, ya ni se acordaron de que habíamos orado por él, ¿verdad? Para que Dios le bendiga. ¿Qué pasa con eso? Pues que realmente si, lo que nos cuesta es lo que valoramos de verdad. Ahí es donde somos conscientes de que de verdad hay algo especial en el Señor, que vale la pena estar con el Señor, que es Dios obrando en nuestra vida. Cuando las cosas nos cuestan es cuando realmente nos apercibimos de que realmente Dios está en el asunto. Mirad, dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7. 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Porque ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieses recibido? Es eso. Dios te lo da y te envaneces. Dios te lo da y te crees que te mereces que todo el mundo te rinda pleitesía, ¿verdad? Es así, creemos. Nos llegamos a creer que los demás tienen que estar bailándonos el agua constantemente. Dios le dijo al pueblo, no os lo voy a dar sin luchar. No os lo voy a dar sin luchar. Y os lo voy a dar poco a poco. Pero Señor, es que lo quiero ya, tú me prometiste. Es que la Biblia dice, es que, sí, y todo eso es cierto. Pero todo a su tiempo. Dice Eclesiastés, las cosas a su tiempo, qué buenas son. Las cosas a su tiempo, qué buenas son. Y fuera de tiempo, una bendición fuera de tiempo nos puede destrozar la vida. Si no somos capaces de asimilar de dónde viene, por qué causa viene, que es por la gracia de Dios, que no es por merecimiento, que no es porque tú te flageles con un látigo y te des ahí o te vayas de rodillas de aquí a Villatempujo. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que reconozcamos quién es, de dónde viene, de qué viene. David decía, ¿qué te podemos dar, Señor? Si de lo recibido de tu mano te damos. Si nosotros no teníamos nada, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Así pues, ocurría en el pueblo de Israel. Fijaros, en Números, el libro de Números, capítulo 11 y versos 5 y 6. Ahí está el pueblo de Israel. Está el pueblo de Israel por el desierto. Han salido de un tiempo de esclavitud. Y luego lo vais a ver en el vídeo, hombre. Números, capítulo 11, versos 5 y 6. Gracias. Bueno, el pueblo de Israel, glorioso, danzando, bailando, con tesoro, con riqueza, con ganados, ellos que eran esclavos, que estaban ahí, que les mataban a los hijos, que no tenían nada propio, que los golpeaban, que los hacían trabajar de sol a sol, ahí a marchas forzadas, ¿verdad? Y ya Dios viene con su poder, manda las 10 plagas aquellas, el faraón dice, sí, iros, viene, luego se arrepiente, y el mar se abre y pasan por el medio del mar, y los egipcios también quieren pasar, y viene todo, y los ahogan, y ¡ay, qué grande nuestro Dios, gloria al Señor! Ahí danzan tal, y pasa un poquito de tiempo. Números capítulo 11, versos 5 y 6. Y le dicen a Moisés, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de baldes, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestras almas se secan, pues nada sino este pan ven nuestros ojos, este maná ven nuestros ojos.
Fijaros qué tremendo. ¿Por qué Dios no nos puede dar las cosas tan fáciles? Porque no las valoramos, no las apreciamos. Y Dios quiere trabajar en nuestra mente, que nos demos cuenta, porque dice la palabra que la verdad es la que nos va a hacer libres. Y la verdad es que nosotros no podemos escapar de Egipto. La verdad es que nosotros no podemos conquistar la tierra prometida. Que necesitamos el poder, la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y entonces aquí en nuestra mente debemos levantar esa fortaleza que cuando venga el enemigo y diga tú puedes, tú eres, tú sabes, tú no vales, tú no tal, nosotros digamos con esa fortaleza que es la palabra de Dios, tú has guardado mi palabra, le dice el Señor ahí en Apocalipsis, has guardado mi palabra. Esa fortaleza es la palabra de Dios. Sí, mira, Dios me liberó, Dios me rescató, Dios me sanó, Dios me levantó, Dios me restauró, Dios me ama. Yo jamás renegaré del nombre de Dios. Esa es una fortaleza en contra de los ataques del enemigo. Tenemos que derribar fortalezas antiguas y empezar a levantar fortalezas. Fijaros el pueblo de Israel, acordándose de que comían de balde. ¿Era de balde? ¿De verdad era de balde cuando vivíamos? Yo me acuerdo de mi vida. De balde no había nada, ¿eh? Y de gozo y de alegría y de bienestar y de buena familia, de eso no había nada. Pero nada de nada y nada. Por eso yo ahora cuando pienso digo, no, gloria al Señor, ni muerto me dejo yo al Señor. Porque todo lo que yo soy y todo lo que ahora veis en mi vida lo ha hecho el Señor. Yo no era este. Yo no sé tú, pero yo no era este. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros. Dios hace la obra y a Él tenemos que darle la gloria. Comíamos de balde. ¿De balde? ¿De verdad tú comías de balde? Vamos nosotros a Egipto, que ahí comíamos de balde. ¿Sabes? Ya te has olvidado de los latigazos, de los porrazos, de las patadas, de los insultos, de cuando te mataban a tus hijos. Ya te has olvidado que has perdido a tus hijos ahí en las drogas, en las borracheras, en las peleas, en la mundanalidad. ¿No te acuerdas de eso ya? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas ya de eso? Ahí, qué tremendo, ¿verdad? Que venga la verdad y la verdad traiga luz. Y nos demos cuenta que es por la gracia de Dios. No olvidarnos de eso, ¿no? Es terrible el desagradecimiento que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Fijaros lo que le dice el profeta Samuel, que fue el que ungió como rey, por orden de Dios, pero lo ungió el profeta Samuel al rey Saúl. Fijaros lo que le dice después de una batalla en la que Dios le dice, mira, destruye todo eso. Toda tu vida antigua, destrúyela. No dejes nada, pero Señor, es que esto es bueno, que esto no me hace daño. Es que esto, ¿por qué? Si esto no me afecta. Dios le dice, destrúyelo todo. Y Saúl fue a la batalla y dijo, no, hombre, esto no, el ganado gordo, no, las riquezas, no. Esto, gente importante, no, porque luego me pueden dar prestigio a mí de codearme con gente importante. Y llega Samuel, y le dice, oye, ¿has obedecido al Señor? ¿Has escuchado? ¿Has guardado su palabra? ¿Está en tu corazón? ¿Está en tu mente la palabra? Y dice, sí, la he guardado. Y le dice Samuel, pues yo estoy oyendo ahí mugidos de vacas y balidos de ovejas, y ahí veo a ese rey y a toda la gente importante de ese lugar que no los has destruido. Te dijo Dios, destrúyelo todo, no has guardado su palabra. Fijaros lo que le dice. Primera de Samuel, capítulo 15 y versos 22 y 23. Y dijo Samuel, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación. No le costó nada. Y llegó y se envaneció. Pensó que era el más importante, ¿verdad? Pretender que todo sea fácil, instantáneo, es algo que nos gustaría, ¿verdad? Es como pretender que en un examen, ahora tú te vas a examinar de cátedras de la universidad, ¿va? Y te dan todas las respuestas ya, solo tienes que copiarlas. Tú no has estudiado ni sabes nada de todo eso. Y te dan todas las respuestas, y te dan un título ahí con un marco, te suben arriba, te ponen una vitola de esa y una historia, y te dicen, mira, el catedrático, la catedrática, fulanita y fulanito de tal. Pero realmente tú no lees nada de eso. Pretender que todo sea fácil, que nada nos cueste,
es como tener un título que realmente no eres. Ahora cuando te hagan el examen de verdad, o tengas que ir, si ya has sacado, digamos que te han dado de cirujano, vamos a poner que te han dado de cirujano, y te vas a operar a una persona, ¿por dónde le pones el bisturí? Pero tú tienes el título. Tú eres cirujano, y algo lo pones ahí. No, el Señor dice poco a poco, tienes que aprenderlo. Y aprenderlo es retenerlo. Has guardado mi palabra. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. El enemigo ha venido atacando, pero has guardado mi palabra. Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque veo que son 40 minutos ya y no vamos a alargarlo más. La semana que viene seguimos con la segunda parte de la lección 6, ¿vale? Bien, pues aquí terminamos, hermano. Dios os bendiga. Sí.